Sean bienvenidos, jóvenes, al desarrollo de un nuevo tema de la cátedra de anatomía. En esta oportunidad vamos a continuar revisando los temas relacionados a la unidad del sistema endocrino. Este día finalizamos dicha unidad y vamos a revisar lo que son las glándulas suprarrenal y la glándula pineal. Los objetivos a cubrir en esta clase: vamos a describir las generalidades de las glándulas suprarrenales, vamos a describir la ubicación de estas glándulas, vamos a reconocer la irrigación sanguínea que las glándulas suprarrenales poseen, vamos a identificar la morfología tanto macroscópica como microscópica e identificar el tipo de hormonas producidas por cada porción de la glándula suprarrenal. Vamos a revisar también la glándula pineal. En este caso vamos a describir las generalidades de la glándula, vamos a describir la ubicación de la glándula pineal, vamos a identificar la hormona producida por la glándula pineal, así como la función de la misma. Vamos a comenzar revisando las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son dos. Ellas se ubican cada una sobre el polo superior de cada riñón, específicamente en el espacio retroperitoneal. Tienen una altura de más o menos 3 a 5 centímetros y una anchura de 2 a 3 centímetros, un espesor de 11 centímetros y llegan a alcanzar un peso de 3.5 a 5 gramos. En la vida de niño, el tamaño de estas glándulas es casi la mitad al tamaño mencionado, que es el tamaño que ya alcanzan en la vida adulta. Dado que estas glándulas, como recordemos que son endocrinas, ellas van a liberar sus productos o sus hormonas hacia el sistema cardiovascular, depender de ese sistema para distribuir los productos, por lo cuales estas glándulas, igual que como hablábamos de la glándula tiroides, son tejidos bastante vascularizados. Vamos a estudiar más adelante cuáles son las arterias encargadas de esa irrigación. Cada una de las glándulas suprarrenales ubicadas arriba de cada riñón tienen características anatómicas macroscópicas diferentes. Es así como tenemos la glándula suprarrenal derecha. Esta es de forma piramidal, es decir, que forma casi una pirámide. Y ella se encuentra directamente en la parte superior del riñón, lo podemos ver acá. A diferencia de la glándula suprarrenal izquierda. Esta glándula tiene una forma decreciente y está situada a lo largo del borde interno del riñón. Todo este es el borde interno y se extiende desde el ilio, que es la porción central, tenemos acá, hasta la parte superior del riñón. Las glándulas endocrinas necesitan una gran irrigación, ya que recordemos que ellas liberarán sus productos hacia el torrente sanguíneo. Vamos a revisar algunas de las arterias principales que son las que encargadas de irrigar la glándula suprarrenal. Tenemos acá la glándula suprarrenal derecha y la glándula suprarrenal izquierda. Recordemos que las principales arterias que van a llegar a ellas son las arterias suprarrenales, tanto derecha como izquierda, las cuales son ramas directas de la aorta abdominal. También las glándulas suprarrenales van a estar irrigadas por algunas ramas de las arterias frénicas inferiores, tanto izquierda como derecha, y también algunas ramas de la arteria renal, tanto derecha como izquierda. Desde un punto de vista estructural y funcional, vamos a distinguir dos zonas importantes en la glándula suprarrenal. Esta es una vista externa en donde vamos a distinguir que toda está cubierta por una cápsula que está formada de tejido conectivo. Si nosotros hacemos un corte, vamos a observar en la parte interna y vamos a distinguir dos zonas, una zona más externa y una zona más interna. La zona más externa, que es toda esta que tiene como líneas,
se le denomina corteza suprarrenal. Esta constituye del 80 al 90% de la glándula. Tiene un color más o menos amarillento debido a la elevada concentración de colesterol y otros lípidos. La parte interna, que es la que nosotros vemos coloreado aquí de café, es la médula suprarrenal. Esa va a estar localizada internamente y corresponde a un 10 o a un 20% del total de la glándula. Vamos a revisar la histología de las dos grandes zonas de la glándula suprarrenal, como son la corteza y la médula. Vamos a iniciar por la corteza. La corteza, a su vez, se va a organizar en 3 tipos de zonas. La diferencia va a ser la organización celular que éstas tienen. De igual forma, cada una de las zonas identificadas elabora y secreta un tipo de hormona específico. Vamos a ver la primera zona, que es la zona glomerulosa. En la zona glomerulosa, las células están dispuestas de forma compacta. Se organizan unas cerca de otras y las podemos encontrar como racimos esféricos o como columnas ramificadas. La zona glomerulosa va a ser de las 3 capas de la zona de la corteza suprarrenal la más externa y es la que va a estar contigua a la cápsula. La zona fasciculada va a ser la zona central o zona intermedia de las 3 zonas de la corteza suprarrenal. En ella las células van a estar organizadas en columnas largas y rectas y de las 3 zonas va a ser la zona más ancha. Y por último vamos a tener la zona reticular, en la cual las células van a estar organizadas en cordones ramificados que se anastomosan entre sí. Esta de las zonas de la corteza suprarrenal va a ser la zona más interna y es la que está contiguo a la médula. Vamos a ver entonces cómo es que está formada la médula suprarrenal. La médula suprarrenal es considerada un ganglio simpático modificado del sistema nervioso autónomo. Las fibras nerviosas preganglionares van a penetrar a través de la corteza hasta alcanzar las células internas que se van a encontrar en la médula espinal. Estas células son consideradas neuronas postganglionares simpáticas. Es decir, que son células parecidas a las neuronas, pero van a carecer de axones y dendritas. A estas células les vamos a denominar células cromafines. Estas células cromafines van a ser las células encargadas de la liberación de las hormonas que se van a producir en la médula suprarrenal. Por lo tanto, debido a que sus productos los va a enviar a la circulación sanguínea como cualquier glándula endocrina, las células cromafines son consideradas células neuroendocrinas. Esta parte de la glándula suprarrenal, la médula, la liberación de las hormonas va a estar mediada o comandada por el hipotálamo, es decir, que el hipotálamo directamente por medio del sistema nervioso autónomo le va a enviar la información a la médula suprarrenal para que libere o deje de liberar las hormonas. Vamos a revisar acá cómo es la histología de la glándula suprarrenal. Tenemos varias imágenes para que las podamos distinguir. Como les decía, si hacemos un corte, la parte más externa, que abarca casi el 80% de la glándula, es corteza. Y únicamente la parte interna, que corresponde a un 10 o 20%, es la médula. En la corteza vamos a identificar 3 zonas: la zona glomerulosa, la zona fasciculada y la zona reticular. En la zona glomerulosa hablábamos de que las células se van a organizar en racimos esféricos. La zona fasciculada, que es la zona más larga o más ancha de las 3, las células se organizaban en columnas largas y rectas.
La tercera zona de la corteza suprarrenal es la zona reticular. En ella las células forman cordones ramificados que se anastomosan entre sí. Y por último tenemos la médula suprarrenal, en donde vamos a encontrar las células cromafines. Estas células están ordenadas en grupo y tienen un citoplasma relativamente claro. Veamos aquí un dibujito. En el dibujito vamos a poder identificar la cápsula. Toda esta, desde la cápsula hasta acá, sería la corteza suprarrenal y la parte interna, la médula. En la corteza vamos a identificar la zona glomerulosa. Vean, si hacemos un acercamiento a cómo se ven las células, estas van a formar racimos esféricos. La siguiente, la zona fasciculada, podemos observar que son columnas largas y rectas. Y en la zona reticular vamos a observar que las células forman cordones ramificados, pero se anastomosan entre sí, es decir, se unen. Aquí lo podemos ver. Y por último vamos a tener la médula, en donde vamos a encontrar las células cromafines. Acá tenemos otro dibujo del corte histológico. Vamos a identificar en la primera zona muy marcada la zona glomerulosa. Posteriormente la zona fasciculada. La zona reticular, donde vamos a observar que las células se van a anastomosar entre sí. Y la parte interna, la zona de la médula, donde vamos a identificar las células cromafines. Cada una de las zonas de la glándula suprarrenal va a liberar un tipo diferente de hormona. Es así como la zona glomerulosa va a liberar principalmente mineralocorticoides. El principal mineralocorticoide que libera es la aldosterona. Este grupo de hormonas tiene la función principal de regular la homeostasis de los dos iones minerales, como lo son el sodio y el potasio. La zona fasciculada libera principalmente el grupo de hormonas llamadas glucocorticoides, entre las que mencionamos el cortisol, la corticosterona y la cortisona. La principal hormona que libera la zona fasciculada es el cortisol. Estos se llaman glucocorticoides porque su función principal es que afectan la homeostasis de la glucosa. Los glucocorticoides van a favorecer la lipólisis, van a favorecer la gluconeogénesis, es decir, la formación de glucosa en sangre. Además, también van a participar en procesos de respuesta al estrés. Tenemos la zona reticular. La zona reticular va a ser la zona responsable de liberar los andrógenos débiles. El principal andrógeno débil que va a liberar es la dehidroepiandrosterona. Estas son hormonas esteroideas que van a tener efectos masculinizantes. Por ejemplo, en la etapa de pubertad, esta es la hormona responsable de la aparición de vello axilar y de vello púbico. Y por último, tenemos lo que son la médula suprarrenal, la cual es la encargada de liberar las catecolaminas, principalmente la adrenalina y la noradrenalina. La adrenalina la va a liberar en mayor porcentaje, aproximadamente un 80%, y la noradrenalina únicamente el 20%. Recordemos que estas son sustancias encargadas de aumentar en gran medida la respuesta de lucha o huida. Vamos a ver entonces un resumen de lo que hemos hablado de la glándula suprarrenal. Recordemos, vamos a identificar las dos zonas principales de la glándula suprarrenal, las cuales son la corteza y la médula. A su vez, la corteza suprarrenal va a estar organizada en tres zonas, en las cuales las células están organizadas de distinta manera y cada zona va a realizar la síntesis y liberación de hormonas específicas. Es así como tenemos la zona glomerulosa, la cual es la encargada de liberar los mineralocorticoides. El principal mineralocorticoide que va a liberar
es la aldosterona. Estas hormonas son las responsables de mantener el homeostasis de los iones tanto de sodio como de potasio. De esta manera también contribuyen a nuestro organismo regulando el volumen sanguíneo y la presión arterial. Tenemos la segunda zona, la zona fasciculada, que es la encargada de la liberación de los glucocorticoides, entre los que podemos mencionar la cortisona, la corticosterona, y el principal glucocorticoide liberado por esta zona es el cortisol. El cortisol es responsable del 95% de toda la actividad glucocorticoide que ocurre en nuestro organismo. ¿Cuáles son las funciones principales? Ya mencionábamos algunas. Él aumenta la tasa de degradación de proteínas, por lo tanto va a aumentar la lipólisis, va a estimular también la gluconeogénesis y tiene también actividades antiinflamatorias. La última zona que tenemos de la corteza es la zona reticular, la cual es la encargada de liberar los andrógenos débiles. El principal andrógeno débil a liberar es la dehidroepiandrosterona, el cual tiene funciones como asistir al comienzo del crecimiento del vello púbico en ambos sexos, tanto en el hombre como en la mujer. Y en las mujeres va a contribuir al líbido y es la principal fuente de estrógenos luego de la menopausia. La médula suprarrenal va a tener o va a liberar la adrenalina y la noradrenalina. Vamos a ver sus funciones en la siguiente diapositiva. Acá tenemos, recordando la estimulación de la liberación de las hormonas catecolaminas como son la adrenalina y la noradrenalina, para la glándula suprarrenal viene directamente del hipotálamo. Cuando nosotros nos encontramos en alguna situación de estrés o durante el ejercicio, el hipotálamo estimula a las neuronas simpáticas preganglionares, que a su vez van a llegar a estimular las células cromafines de la médula suprarrenal y le van a dar la indicación que libere las catecolaminas. Una vez se ha liberado la adrenalina y la noradrenalina, vamos a tener efectos en nuestro cuerpo como el aumento de la frecuencia cardíaca. El hígado va a iniciar la conversión de glucógeno en glucosa. Se va a tener una ralentización, es decir, va a disminuir las funciones del sistema digestivo. Vamos a tener un aumento en la presión sanguínea y vamos a tener también dilatación de los bronquiolos. Vamos a pasar ahora a ver la glándula pineal. La glándula pineal, o también llamada epífisis cerebral, es una pequeña glándula de color rojo. Esta tiene una masa aproximada de 0.1 a 0.2 gramos y una longitud de 5 a 8 milímetros. El nombre pineal deriva de la palabra piña porque se le considera que se asemeja a la piña, pero el tamaño, según algunos anatomistas, tiene un tamaño tan pequeño como el grano de un arroz. Acá la podemos ver en esta otra imagen. La glándula pineal es una glándula endocrina pequeñísima que está adosada al tercer ventrículo del cerebro en la línea media. En la siguiente imagen también vamos a apreciar de mejor manera su localización. La glándula pineal forma parte del epitálamo y se localiza en medio o a la parte superior de los dos folículos superiores. Si recordamos cuando estudiábamos tallo cerebral, acá tenemos lo que son los tubérculos cuadrigéminos, los cuales los podemos encontrar en la parte posterior de mesencéfalo. Ahí arribita de los folículos superiores, justo este granito de arroz que tenemos acá tan pequeño, esta es la glándula pineal. La glándula pineal está cubierta
por una cápsula, la cual está formada por la pía madre. Y esta va a estar formada histológicamente por masas de neuroglia y células secretoras llamadas pinealocitos. Vamos a revisar entonces cuáles son los componentes histológicos. Si nosotros vemos un corte histológico de glándula pineal, le identificaremos tres componentes principales. Los primeros son las células pinealocitos. Estas células son las células parenquimatosas, es decir, las células funcionales que van a ser las encargadas de secretar la hormona. Tenemos las células intersticiales, las cuales no es más que células de sostén. Y vamos a tener las arenías cerebrales, las cuales son cuerpos arenáceos. Estas sustancias o estos cuerpos van aumentando a medida va aumentando nuestra edad en número y tamaño, pero a la fecha no se les conoce una función específica. Vamos a revisar las células pinealocitos, como se los mencionaba. Estas son las células parenquimatosas y se van a encargar de la secreción de la hormona. Son células basófilas y van a poseer una o dos prolongaciones. Van a tener también lo que es un núcleo férico y un nucleolo prominente. Las células intersticiales pues son células de neuroglia, semejante a los astrocitos. Estas se encuentran dispersas a través de todos los pinealocitos, pero en particular se encuentran más abundantes en el tallo pineal, que es, digamos, la estructura de la glándula pineal que la une al diencéfalo. Y por último tendremos las arenías cerebrales, las cuales son anillos concéntricos que se forman alrededor de una matriz orgánica que contiene fosfatos y carbonatos de calcio. Como se los mencionaba, van apareciendo en la edad temprana y van aumentando de tamaño durante toda la vida, pero no tienen ninguna función específica. Acá tenemos la histología. Esta es un corte más lejano y aquí tenemos un corte a mayor aumento. Estas estructuras que nosotros vemos acá negritas son las arenías cerebrales o arenía cerebral. Y las células parenquimatosas son estas células basófilas, las cuales poseen núcleo o nucleolo prominente. Aquí podemos observar en la parte interna de la célula que se le identifica el nucleolo. Estas van a ser las células parenquimatosas, es decir, las responsables de la liberación hormonal. Y también vamos a encontrar las células de Stosen, por ejemplo, como son los astrocitos, que van a estar dispersos a lo largo de todos los pinealocitos. Vamos a revisar entonces cuáles van a ser las funciones de la glándula pineal. Las células parenquimatosas de la glándula pineal, específicamente los pinealocitos, van a ser los encargados de secretar la melatonina. La melatonina es una hormona aminoácida derivada de la serotonina. La melatonina va a contribuir a regular el ciclo o el reloj biológico del cuerpo, que está controlado por el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Allá donde veíamos, no sé si se recuerdan, hipotálamo, veíamos este núcleo, el núcleo supraquiasmático, el cual es el núcleo encargado de regular estos ciclos circadianos. Cuando nos referimos a ciclos circadianos, nos estamos refiriendo al ciclo de dormir y despertar que nuestro cuerpo necesita para llevar a cabo o activarse también cuando despertamos todas las funciones de nuestro organismo. Va a ser entonces el núcleo supraquiasmático el que va a controlar la actividad de la glándula pineal para que dé la liberación de la melatonina. Esta liberación de melatonina se realiza con un patrón rítmico en el cual la producción aumenta por la noche y disminuye durante el día. Se cree también que la liberación de la melatonina tiene una estimulación visual por medio de la presencia o ausencia de luz. Si no se tiene presencia de luz, va a ser entonces donde la melatonina se empieza a liberar, por eso se libera
en las noches. Y a medida estamos dormidos, pues se libera hasta o aumenta su concentración hasta 10 veces, y a medida pasa la noche disminuye esta concentración para que también por medio de otros sistemas de nuestro cuerpo podamos despertar. Acá les presento, la melatonina va a ser la encargada o la hormona encargada de liberarse para que nosotros podamos tener ese ciclo de vigilia o sueño, y va a estar controlado principalmente por el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Hemos llegado al final de la clase. Me despido, fue un gusto haber estado con ustedes y les dejo un pensamiento. Cuando el esfuerzo se convierte en una costumbre, los éxitos se convertirán en una constante.